Un saludo, mis queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo muy grato de parte de este servidor, Absalón San Clemente. Estoy, como siempre, tratando de aportar a ese nivel de comprensión, a ese nivel de análisis que hacemos todos los seres humanos todos los días sobre el tema de la conciencia y el ego. Hoy vamos a ver algo muy interesante sobre el ego. El ego prácticamente es una entidad, siempre la he estado relacionando como un intruso. Es como cuando en un sitio desocupado, en una casa desocupada, que eso sucede mucho en varios países, incluyendo España, no tiene propietario por el momento, no tiene personas que estén ocupando el sitio, y hay personas que tienen necesidad de meterse a esa casa. Eso sucede en la actualidad. Y le hacen un roto por la parte de atrás a la casa y se mete la familia. Uno observa por fuera como la apariencia de que por dentro no hay nadie, pero por dentro hay un familión tremendo que se metió de ocupa, de invasor. De pronto alguien descubre de que una luz se encendió en ese sitio y llama a la policía, llaman al ejército, llaman al juez y sacan esas familias de allí, de esa propiedad. Son los famosos ocupas. Eso existe en España en cantidad, desafortunadamente por el famoso tema de la crisis inmobiliaria y financiera. La pregunta es, ¿eso fue real o fue inventado? Bueno, ahí les dejo la pregunta. Así como esas familias vuelven y la sacan a la calle, vuelven y sellan el sitio donde estaban habitando, en la noche vuelven otra vez y abren otro hueco y vuelven y se meten. ¿Por qué se meten? Porque la casa no tiene un propietario, no tiene un dueño. Pues ese es el ejemplo que voy a utilizar en este momento para que comprendan cómo es el ego del ser humano. El ego y la inconsciencia del ser humano. El ego y la inconsciencia es el intruso que habita una casa, que es el cuerpo. ¿Y cuándo la habita? Pues sencillamente cuando no está el jefe. ¿Cuál es el jefe del cuerpo? El ser, el espíritu, el ser. El real jefe es, precisamente la palabra lo dice, el ser, para llegar a ser humanos. El ser es primero y luego somos humanos. No podemos ser humanos sin el ser. Esa palabra es muy importante tenerla clara. Entonces, como no está el ser de la persona, la vida espiritual de la persona plenamente ocupando esa casa que es tu edificación, que es tu cuerpo, pues se mete un intruso. Y el intruso, para sacarlo de allí, es un problema. Sacar al ego del cuerpo del ser humano es un problema. Sacar la inconsciencia del ser humano es un problema. Yo estuve con unos amigos compartiendo y uno de ellos estaba muy enfermo. Y el amigo me decía que su problema era el desorden que tenía en bebidas alcohólicas y alimentos. Y que los médicos le habían recomendado muchos problemas de salud que va a desarrollar. Y que él sabía que ese desorden de grasa, ese desorden alimenticio, ese sedentarismo y ese no deporte y esa no conciencia de dejar el consumo de tóxicos le generaría problemas. Y sufría, pero al segundo lo estaba invitando a uno a consumir tóxicos. ¿Qué sucede ahí? El ocupa, que es la inconsciencia y el ego de la persona, lo tiene administrado. La conciencia de esa persona, que es la que le enseña a decir sí cuando es sí y no cuando es no, no está en ese cuerpo.
Entonces el ocupa el que se mete, y el ocupa siempre está metido tratando de administrar ese cuerpo. Pues bueno, mis queridos amigos, así es el ego de fuerte. Es muy difícil. Gente que dice, ay, yo sé que el cigarrillo me hace daño, pero yo me fumo unos de vez en cuando, o sea, está en la inconsciencia todavía. Está el ocupa en el interior de ese cuerpo. Bueno, mis queridos amigos, de esa forma, ese ego, ese ocupa que tenemos los seres humanos porque lo permitimos nosotros somos los que permitimos que ingrese. Nosotros podemos sacar el ocupa de nuestro cuerpo. La inconsciencia del ego le podemos empezar a decir sencillamente, sin ningún esfuerzo, porque nosotros desde el ser somos los que administramos, ya no más daño hacia sí mismo y hacia los demás, porque el ego es dañino hacia sí mismo y hacia los demás. La inconsciencia es dañina consigo mismo y con los demás. Entonces, mis queridos amigos, el ego, ¿para qué utiliza la memoria? La memoria la utiliza el ego para recordar fechas, instantes, segundos que ya no existen, que ya pasaron, y arruinar su presente. Para eso utiliza el ego la memoria. Y yo me acuerdo cuando me lo dijiste, había un gato al frente y un perro, la vecina estaba de color azul. El ego es fenomenal para esos momentos de tortura. Y eso no lo perdono y eso está en el presente todavía y es que me duele y el dolor es muy intenso. Ese se lo ocupa poseyendo el cuerpo, distorsionando el presente, porque el presente es diferente al pasado. Todo cambia y esa es la gran noticia para el mundo. Nada permanece fijo, pero el ego le hace creer que permanece fijo y lo registra como si fuera presente. Y ahí la memoria para el ego es fundamental. Y sufren. Y es que pasó, y es que sucedió, y es que me tengo que desquitar. Es el ego del ser humano el que hace eso. Es la inconsciencia del ser humano de un hecho que ya no existe. En la realidad ya no existe, en la física real ya no existe. Pues para eso utiliza la memoria el ego. Para hacer una tortura. Y fuera de eso, es tan fuerte lo que hace que lo somatiza. El cáncer es una de las formas de somatizar el ego a través de la memoria. O sea, arruina el cuerpo porque le hace creer, como el cuerpo no sabe diferenciar absolutamente nada, la mente no sabe, el cerebro no sabe diferenciarlo porque está poseído por la inconsciencia de que eso ya no existe y se lo hace creer como si estuviera presenciándolo en el presente y la gente lo ve como si fuera en el presente. Entonces segrega sustancias el cuerpo de desintegración, segrega sustancias nocivas porque está siendo atacado de algo imaginario porque ya no está, pero la memoria del ego lo trajo. Entonces la memoria del ego es muy destructiva y la memoria del ego cree tener la razón siempre. Y es el que se debate y es el que dice es que mi posición es la correcta y si no eres mi enemigo. Esto se ve mucho en los mundos en los cuales están involucrados personas con pensamiento adoctrinado. Puede ser la vida militar o puede ser la vida religiosa. Esta es mi posición y no la cambio. Y le introducen como un chip en la cabeza y su ego se fortalece con eso. Son personas súper egoicas. Esta es mi posición y los otros son los rivales. Son cuando dice el otro es el rival, el otro es el enemigo. No es capaz, el ego y la inconsciencia no son capaces de decir, nunca lo van a decir, el otro es mi hermano, el otro soy yo. El ser, la conciencia sí lo comprende, sabe a través de física y energía que todos somos uno solo. Lo que pasa es que estamos utilizando la energía mal. Y nuestro ego nos ha posesionado. Cuando el ego se posesiona, entonces simplemente pide que lo perdonen o pide perdón, pide que tiene un nivel superior y que el otro está equivocado. Y le encanta que le rueguen para pedirle perdón al ego.
de la persona. Entonces la memoria del ego es un desastre. El ser espiritual utiliza la memoria para crecer. Mire la gran diferencia que hay allí. No para sufrir, no para recordar el hecho y el instante y el segundo y qué había allí, qué olía. Hay personas especialistas en eso. Y me duele en el presente y empiezan a generar un cáncer. No. El ser espiritual, el que te compone, el real, el jefe de la casa es el ser, no el ego. El ser sencillamente lo que va a hacer es observar el hecho, pero no para juzgarlo, sino para aprender. No toma ese momento que vivió como un castigo, sino que lo toma como una escuela. Ve al otro, la gran diferencia que hay aquí, ve al otro como un gran maestro. El ego, ¿cómo ve al otro? Como un enemigo, como lo aborrecido, como lo que yo le voy a desear el mal. El ego necesita poseer esa energía dañina y buscar el momento en que si lo veo o la veo, yo lo mato, yo lo acuchillo, yo le deseo lo peor y piensan, ojalá se muera, ojalá le dé una enfermedad. Ese es el ego que te tiene poseído, es el Satán que está dentro de tu cuerpo. El Satán que está dentro de tu cuerpo. Cuando tú estás desde el ser, entiendes que eso ya no existe. Cuando tú estás desde el ser, entiendes que eso sencillamente es educativo, porque esa persona que tú le llamas enemigo es tu amigo. ¿Y por qué es tu amigo? Porque te está dando una lección, bien sea de autoestima, de crecimiento, de superación, de avance, de amor propio. De aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no, porque no eres capaz de hacerlo. En el pasado no lo hiciste, ahora tienes la gran oportunidad de aprender a ejercitarlo, de vivir en paz, de comprender que el otro simplemente te sirvió de maestro para aprender cosas que tú no estabas viendo por tu ego amoroso, porque dicen que el amor es ciego, pero es el amor del ego, porque el amor real es respeto, no es ciego. El amor real simplemente es libertad, no posesión. Es mi mujer, es mi hijo, es mi carro. Esa es posesión y esa es la falsa ilusión del ego, del ocupa. Te hace creer una fantasía que no existe, mi querido amigo. Nada te pertenece. Por tanto, si el ego necesita que le pidan perdón y le rueguen, y son esos días, yo no la voy a perdonar, y el tipo, la mujer detrás, ay, perdóneme, perdóneme, y él, crecido el ego, usted ha cometido un error conmigo, usted me insultó y no perdono y no perdono. Es el ego fortalecido, es el ego que está allí en su corona, se cree el rey o la reina del mundo. Realmente uno no necesita ser perdonado ni perdonar, porque realmente todo lo que está sucediendo es una educación para que mi presente sea diferente. Y lo que sucedió debe ser agradecido. Yo sé que esto suena muy difícil para muchas personas, pero tiene que ser muy agradecido porque por fin conociste la realidad. Cuando una persona hace lo que hace desde su inconsciencia, desde su ego, y usted observa ese acto, por fin has aclarado la realidad del ego y de la inconsciencia de la persona que estaba al pie tuyo. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Agradecer que se ha mostrado en la realidad como es y salió la hipocresía que me estaba mostrando, el teatro que me estaba mostrando. Que te quiero, que te amo, que te cuido, que yo no sé qué, y en la realidad no tiene eso. Entonces salió eso, entonces tengo que agradecer desde el ser, digo, gracias por mostrarme la realidad, respeto tu posición, así habla el ser, te amo realmente incondicionalmente y te libero para que tú sigas en ese proceso de encontrarte.
No te deseo nada malo, porque sé que tú soy yo y estás simplemente en un ego poseído, en un ocupa que te ocupa, en una inconsciencia que te absorbe y que observo con amor, eso sí, respetando tu posición. Quien habla así es el ser. Quien habla así es el real que somos nosotros, no el falso. Quien dice no te perdono, sencillamente es el ego con su corona, su inconsciencia con su corona. Y me estoy muriendo y enfermando por tu culpa. Eso es el ego justificándose. Aprender a decir sí con amor y con tranquilidad es muy importante. Aprender a decir no con amor y con tranquilidad es muy importante y es el ejercicio más complicado para los seres humanos. Sin juzgar, porque sencillamente tú llegaste para vivir en alegría, pero debes de respetar todas las posiciones que pueda tener una persona. Tú no eres tú no eres transparente, digámoslo así, para pedir que te pidan perdón. Hay un ejemplo muy claro de esto para que lo comprendan mis queridos amigos. Y miren, yo no soy religioso, pero sí he leído los textos. El Maestro Jesús, y un ejemplo de esto que estoy hablando muy claro. El día que supuestamente iban a apedrear a una mujer que la tildaban de prostituta, y esto es una realidad. Todos los hombres que habían sido prostitutos, que habían estado con esa mujer, la traían del pelo. Ahí hay una simbología terrible, la doble moral que se maneja, de mostrarme muy espiritual, muy correcto, muy excelente, muy religioso, pero en el fondo está el ego poseyendo. Y siendo yo quien estuvo con la prostituta, voy a juzgar a la prostituta delante del pueblo. Y la llevaban del pelo para hacer dilapidación, que eso es lo que hacen en este momento en el Medio Oriente. No, en el Medio Oriente le disparan. El ego es tan fuerte, el ego religioso es tan fuerte que le disparan. Le disparan en la cabeza y ustedes han visto en Afganistán el ego religioso que hay tan fuerte, tan poseído, tan demoníaco que dispara. Sancionan a una persona con la cual han participado. Y el maestro estaba sentadito, viendo la escena de lo que es la posesión del ego en la humanidad, la hipocresía que maneja el ego. Doble cara, hipocresías, doble cara, dualidades. Y lo dice muy sencillo y muy tranquilo. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es un maestro completo. Quien se encuentre perfectamente limpio, inmaculado, que juzgue. ¿Quién está inmaculado, limpio? Nadie. Por eso estamos en esta experiencia de vida, observando el error, modificándolo, pero observarlo y repetirlo no tiene sentido. Observarlo, disfrazarme, porque se disfrazan en que yo soy un hombre correcto, pero mi vida real es un desorden, pues es la posesión del ego, que es dualidad, mil caras, la inconsciencia. ¿Y qué hicieron en ese momento? Todos los hombres sabían desde su interior que habían sido más prostitutos que la prostituta que iban a juzgar y con la cual ellos estuvieron. Tiraron la piedra al piso y se fueron y la dejaron libre. ¿Y qué les dice el maestro? Mujer, vete que no has pecado. Porque eso es lo que quiere decir allí, mis queridos amigos. Eso es cuántico, es hermoso. Yo no tengo por qué juzgar a nadie, ni pedir perdón, ni perdonar. Ahí lo explica el maestro claramente. ¿Quién soy yo para juzgar a otro ser humano? Nadie.
Yo estoy también en ese proceso de crecimiento y debo ser respetuoso y todos cometemos errores y no tengo por qué estar juzgando ni pedir que me perdone o perdonar. El ego sí quiere eso y el ego se cree inmaculado. El ego cree que es un inmaculado, o sea, perfecto, santo, y no lo es. Y no lo es. Yo creo que esta grabación es muy educativa, mis queridos amigos. Hemos visto más sobre el ego y la inconsciencia y los ejemplos que han existido sobre ellos. Espero que esto les sirva a las personas que piden que le perdone o que no perdonan, o las personas que siguen en esa mente recordando lo que sucedió. Están poseídos por el ego, por el ocupa, por el satán, por la energía negativa mal ubicada. Están totalmente distorsionados. El otro eres tú y todos cometemos errores y yo no tengo por qué juzgarlo. Porque yo no estoy inmaculado, no estoy limpio al 100%, estoy en proceso. Entonces, ahí está. Para comprender esto con los ejemplos del Maestro Jesús, vuelvo y digo, no soy religioso, pero uno observa que hay claridad cuántica allí y que la gente no la observa, lee, pero no se dan cuenta, pues ahí tienen claridad. No necesito perdonar ni que me perdonen y la memoria del ego es un desastre. Hasta luego, mis queridos amigos. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal desde las Islas Británicas. Denle like con el dedo arriba a mis grabaciones. Hasta luego.